Hola, bienvenidos a su podcast semanal de todos los miércoles, Tragando y Charlando. El podcast en el que tocamos temas de interés, lo relacionamos con las teorías de la comunicación y compartimos comida, ya que creemos que para pensar bien tienes que comer bien. Para la realización de este podcast indagamos en un texto llamado El melodrama en tiempos de streaming, publicado por el Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva, en el cual nos da una perspectiva de países de Iberoamérica y del impacto de los servicios de streaming en el género de ficción. Como menciona Ana Sofi, el menú de hoy es hablar específicamente sobre la televisión hispana en los Estados Unidos y para acompañar tenemos burritos, que si bien es un platillo mexicano, es algo que se consume mucho en Estados Unidos. Así es, el menú de hoy es sencillo pero delicioso. Para empezar el tema, creo que es importante mencionar el por qué su impacto es más grande de lo que se piensa. Desde el año 2010 ha habido un crecimiento de la población hispana en Estados Unidos del 23%, pasando de 50 millones a 62 millones aproximadamente. Y se ha observado que esta comunidad sigue conservando fuertes conexiones en ámbitos sociales, culturales y económicos del país de origen. Por esto es que buscan contenido en su idioma, aún estando lejos de su país, para poder seguir sintiendo que pertenecen a su país de origen. Es por esto que las cadenas televisivas han optado por utilizar una fórmula narrativa llamada relocalización. Ok. Espera. Explícanos primero a qué te refieres con relocalización. Ay, claro que sí. La relocalización se refiere a cuando los relatos se desarrollan en múltiples localidades pensada en que una audiencia ajena al lugar de producción pueda sentirse identificada. Esto lo podemos ver reflejado en la película de Disney, Coco, que si bien habla de la cultura mexicana, fue producida por Estados Unidos, pero incluía actores, actrices y personal de México. No lo pudiste explicar mejor. Es por eso que las producciones que deciden utilizar este tipo de narrativa suelen tener más espectadores en sus series o películas. De hecho, esto me recuerda a la teoría de uso y gratificaciones, que nos habla de las razones por las que la gente prefiere un determinado medio de comunicación o tipo de contenido en lugar de otros. Es así como los hispanohablantes que residen en Estados Unidos prefieren ver series o películas que hablen de su cultura, para así poder seguir teniendo este sentido de pertenencia. Por esto mismo, las cadenas hispanas de Estados Unidos han desarrollado en las últimas 2 décadas una estrategia agresiva de producción desde Latinoamérica, particularmente en Colombia y México. Y gracias a esto, Univisión y Telemundo son las cadenas televisivas que dominan el mercado de la televisión en español en los Estados Unidos. Y es que no podíamos hablar de este tema sin mencionar a estas dos importantes cadenas. Sí, justamente Telemundo tiene a la Reina del Sur y al Señor de los Cielos. Los militares y los gringos se van a enterar quién es Aurelio Casillas. Las cuales, al momento de su estreno, se convirtieron en éxitos instantáneos por tener elementos que los mexicanos reconocen. Esto hizo que Telemundo concentrara mucho de su tiempo y de transmisión a títulos originales similares y a explotar estos 2 últimos títulos mencionados. Por muy difícil que lo parezca, esto nos inclina a la teoría del encuadre, porque a pesar de la variedad de programación que pueden tener las cadenas de televisión, siempre escogen programas de ficción como el caso de La Reina del Sur. Claro, y también podemos decir que se relaciona con la teoría del análisis de cultivo, que dice que por más tiempo que pasemos viendo cierto contenido, nos hace cambiar nuestros procesos mentales. Es decir, las creencias y percepciones acerca de un tema. En este caso, ha obtenido resultados negativos hacia la perspectiva de los latinoamericanos, ya que esta población comenzó a ser ligada con el narcotráfico. Y gracias a estos estereotipos y críticas hacia la comedia latinoamericana, el género de ficción ha ido bajando su audiencia considerablemente. Y por su parte, el entretenimiento y las noticias han tenido un incremento en estos últimos años.
Yo creo que este género ha disminuido en su audiencia porque en realidad siempre es la misma narrativa y las personas pues se suelen aburrir del mismo tipo de contenido. Por esto es importante cuestionarnos el tipo de contenido que vemos y además variarlo, para no generarnos percepciones equivocadas de ciertos grupos sociales. Tienen mucha razón. Lamentablemente, el episodio y los burritos han llegado a su fin. Esperamos que este tema haya sido de su interés y los vemos la próxima semana para seguir hablando de teorías de la comunicación.